Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 19 y versículo 2, donde dice: Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Por los evangelios sinópticos sabemos de la burla que los soldados del pretorio hicieron cuando golpearon a Jesús, ya que lo llevaron al interior del pretorio, al lugar donde la compañía de soldados tenía su lugar, y con toda probabilidad en el patio de distribución en la Torre Antonia. Posiblemente fuese el lugar que estuvo al servicio para la flagelación, ya que un reo condenado a crucifixión no era considerado en nada y servía como juguete en manos de los soldados, al que se le inferían impunemente toda clase de insultos y también de atropellos. Es por eso que los soldados serían un grupo que estaban en la fortaleza o incluso del grupo que estaba aquel día al servicio como guardia del gobernador. Pero el propósito de ellos era precisamente el burlarse del Señor. Y nótese que comenzaron por confeccionar para él una corona, como correspondía al que consideraban rey de los judíos, y la hicieron con espinos, trenzado entre sí. No es fácil, por otro lado, determinar qué clase de rama espinosa utilizaron, que posiblemente se trata de un espino muy abundante en los alrededores de Jerusalén, y que se recogía y también se almacenaba en las casas para hacer fuego. Sin embargo, debido a la gran variedad de plantas espinosas en Palestina, podría muy bien ser otro cualquiera. Así que los soldados fabricaron con las espinas una guirnalda imperial. Algunos consideran que bien pudo ser un verdadero capacete de espinos. Pero sea lo que fuere, no se trataba de una guirnalda imperial, sino de la corona que consideraban apropiada para el rey de los judíos. Y Juan dice que pusieron la corona sobre su cabeza, no simplemente apoyándola, sino hincándola en ella las espinas. Por otro lado, los evangelios sinópticos hablan de una caña que habían puesto como cetro en la mano de Jesús y que le servía para golpear con ella las espinas que se hincaban profundamente en su cabeza. Los hilos de sangre que manaban de los lugares horodados por las espinas dejarían sin duda algunos surcos descendientes en el rostro del Señor Jesús, convirtiéndolo en un espectáculo sanguinolento que venía a causar un tremendo impacto. El sufrimiento, por tanto, debió ser muy, pero que muy grande. También hay que hacer notar la capacidad humana de Jesús para soportar el dolor que tenía que ser considerable, ya que pensar hasta dónde puede llegar la barbarie humana sobrecoge, pero todo ello es la consecuencia del pecado que el Salvador iba a llevar sobre sí para dar libertad a los que son por naturaleza esclavos del mismo pecado. También es sorprendente apreciar que el pecado trajo consigo la aparición de espinos y caldos, como manifestación visible de la maldición sobre la tierra, causa de la caída del hombre. Génesis, capítulo 3, versículo 18, dice:
espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Y en esta ocasión el Salvador sufría sobre sí los efectos de las espinas, llevando en todo nuestra maldición. Así que fue coronado de espinas como expresión de su misión salvadora, que implicaba el sufrimiento de nuestras penas y la asunción de nuestros males. Isaías, capítulo 53, versículo 4, dice: Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros les tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero también, por otro lado, es también un canto de victoria que proclama una esperanza gloriosa de un mundo nuevo que se manifestará primero cuando Él venga a reinar, en donde todos los elementos que causan tribulación, los conflictos que se manifiestan y la inquietud en todos los órdenes den paso a una paz estable en un mundo en orden. El profeta Isaías dice en Isaías capítulo 11 y los versículos 6 al 9: Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren la mar. Por tanto, luego de una nueva creación en donde el pecado no esté ya presente, como así también señala Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 27, donde dice: No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente en los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. También, en aquel día todos, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8. Así que no tan solamente fue la burla de las espinas, sino que también téngase en cuenta que le desnudaron para vestirlo con un manto de color púrpura. Según el Evangelio de Mateo, los soldados desvistieron a Jesús. El verbo que usa aquí Mateo significa literalmente desnudar. Y esto quiere decir que le quitaron los vestidos exteriores que llevaba el Señor. Esos vestidos le fueron quitados antes de la flagelación, como era habitual, para aplicar el tormento. Y luego volvieron a ponérselos para quitárselo otra vez a fin de vestirle en manto granate. Nótese por otro lado que es impensable el sufrimiento que ocasionaba este manejo en una persona cuyas espaldas estaban totalmente destrozadas a causa de los latigazos recibidos. Y con toda seguridad, los vestidos de Jesús habían quedado teñidos del color rojo a causa de la sangre que manaba de sus heridas. Así que el manto que pusieron sobre él pudo haber sido una clamide de soldado en forma circular o rectangular de color rojo que sujetaban con un broche al hombro derecho. El color escarlata del manto imitaba burlescamente a la púrpura de un manto real. Punto. Y los soldados buscaban un rato de diversión a costa de quien para ello era el rey de los judíos. Los que formaban la cohorte al servicio de Pilato, aunque romanos,
procedían generalmente de países o zonas limítrofes, contratados para el servicio. Y hasta es posible que la mayoría de ellos procedieran de la provincia romana de Siria. Por tanto, en ese caso podían dialogar en arameo con los judíos porque era la lengua común y conocían las costumbres y también la religión hebrea por la proximidad. Es probable que considerasen a Jesús como un falso pretendiente al trono de Israel, por lo que debía ser objeto de burla relacionada con esa situación. Así que, lo primero era, según ellos, proveer para el rey de los judíos la corona, luego un manto real, que servía como vieja clamide de soldado romano, desechado para el uso que habrían encontrado tirado en algún lugar. Continúa ahora con el versículo 3, donde dice: y le decían: «Salve, rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Los judíos se habían burlado de él antes, tratándolo como un falso profeta. Mateo, capítulo 26, versículo 68 dice: diciendo: «Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?». Pero ahora nótese que son los gentiles quienes se burlan del Salvador. Vestido y coronado, faltaba solo un tratamiento propio de un rey, pero en lo peor de las formas de escarnecimiento. Posiblemente fueron pasando uno a uno delante de él burlándose y doblando las rodillas. Hacían una genuflexión como era costumbre delante de los reyes o del emperador, tributándole burlescamente honores reales. Nótese que la expresión que usa Mateo en el texto griego del relato paralelo induce a considerar que era algo más que un doblar de rodillas. Se trataba posiblemente de caer de rodillas delante de él, remendando también el honor cultural que correspondía al emperador de Roma. Y junto con la reverencia estaba también el saludo, que debía ser algo semejante al empleado para el emperador, cuando ellos decían «Ave César», es decir, «Victor Imperator», que aquí Juan traslada como «Salve, rey de los judíos». De otro modo, contextualizando la expresión, es como si dijese «Viva el rey de los judíos». Este saludo expresaba el mayor de los desprecios hacia los judíos, tratando con burla a quien consideraban ellos que era realmente su rey. Y una vez más, el testimonio de los malvados concuerda con la realidad de lo que era Jesús, el rey de los judíos. La última frase de Juan impacta también, como todas las que anteceden y las que siguen. Con las genuflexiones también hay las bofetadas. Golpes sobre el rostro golpeado y ensangrentado del Señor Jesús. Cada uno de los que pasaban delante de Jesús, burlándose de él, hacían cumplido de trámite de la burla y se atrevían sin reparo en una de las más bajas manifestaciones de crueldad y también de desprecio. Hay que tener en cuenta y considerar que qué tremendo pecado el de la criatura golpeando al bendito rostro del Creador. Cuando se rinde homenaje de pleitesía, los súbditos besaban la mano del rey, y el salmista exhorta a todos a besar al Hijo, como dice el Salmo 2 y versículo 12. No solo como sumisión, sino como manifestación de amor y de aceptación respetuosa. El salmista dice que se inflama de pronto su ira. Hacen que aquellos impíos no besaban al Hijo, sino golpeaban su rostro, mostrándole el mayor de los desprecios
y la mayor de las infamias. Pero nótese esto, y es que un día comparecerán ante él, cuando su ira inflamada no pueda ser resuelta porque no habrá tiempo ni tampoco oportunidad. Quienes se postraban en son de burla delante de él, tomaban de su mano la caña que le habían puesto como cetro y le golpeaban con ella en la cabeza. Por otro lado, el imperfecto del verbo expresa la idea de reiteración, como si quisiera decir Juan que lo hacían continuamente o reiteradamente. Así que todo aquello era un espectáculo sádico hasta el extremo, ya que los hombres habían descendido a la condición peor que la de cualquier alimaña. Pero téngase en cuenta, por otro lado, que los animales matan para vivir, pero no disfrutan haciendo sufrir a sus víctimas. Cabe hacerse también una pregunta, y es la siguiente: ¿dónde estaba Pilato mientras ocurría todo esto? Pilato seguramente estaba descansando en algún lugar de su residencia oficial, ya que él no tenía en cuenta lo que le estaban haciendo al reo, porque a fin y al cabo era un judío y además acusado por envidia por los líderes de la nación, con un oscuro propósito que seguramente el mismo gobernador no terminaba aún todavía de entender. Por tanto, contemplar el espectáculo descrito por Juan impacta de tal manera que el mejor comentario a todo esto sería el silencio, dejando fluir solamente el poder de la palabra en la mente y el corazón del lector, del relato bíblico, sin ninguna otra cosa más. Ya que sobrecoge pensar que los soldados llevaron a Jesús al interior del pretorio, pensando en sí mismos depravadamente rendir pleitesía al rey de los judíos, cuando los que, impulsados, sin duda, por el homicida y mentiroso Satanás, que controlaba el corazón de todos aquellos, había planificado reírse, burlarse del Hijo de Dios. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice: Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Nótese aquí el intento de Pilato, un último recurso, tratando de conseguir que dejen de pedir la muerte de Jesús, ya que él dice que salió del pretorio al exterior, al lugar donde los líderes religiosos y una gran cantidad de personas esperaban la sentencia de muerte que el tribunal romano dictase. Apareciendo ante ellos, le habla de Jesús para presentárselo de aquel modo, como había quedado después del tiempo de la tortura a que había sido sometido. Téngase en cuenta que Pilato tal vez pensaba que el aspecto de aquel hombre causaría suficiente compasión en quienes lo viese. Pero Pilato muy poco conocía de lo que las conciencias endurecidas de los hombres son capaces de hacer con cualquier inocente que se cruce en su camino y entorpezca sus intereses. Así que el propósito del gobernador era remarcar nuevamente un hecho de justicia que había extinguido todos los requisitos que el sistema judicial aplicaba a un preso, incluido el tormento, para hacerlo confesar sus delitos. Y Jesús había pasado por todo aquello y no había en él ninguna falta que mereciese castigo alguno. Por tanto, el gobernador les dice con firmeza: debéis saber que no encuentro falta alguna en él. Es decir, no había razón para que siguiera preso y mucho menos para ser condenado a muerte, ya que la justicia demandaba la liberación de Jesús. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice:
Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo: «He aquí el hombre». Tras el gobernador y rodeado de soldados, salió Jesús afuera. Aquello debió de haber servido para poner fin a las burlas y también el vituperio que estaba recibiendo de la soldadesca en el interior del pretorio. Nótese que portaba las ropas de burla y la corona de espinas. No se había hecho nada para que se mostrase menos impactante ante las miradas de la gente. Todo lo contrario, Pilato quería presentarlo en aquella manera. Así pues, el aspecto de Jesús debía ser dantesco a todas luces. La imagen de Jesús debía causar espanto a las miradas de cualquiera que tuviese un mínimo de afecto humano, ya que sólo los que deben ser considerados como alimañas salvajes, sin entrañas ni respeto alguno, podían ver aquello sin estremecerse. Y en ese estado en el cual estaba Jesús, era humanamente hablando una pitrafa, un desecho para los hombres, golpeado, ensangrentado, acaso sin poder sostenerse bien y con toda seguridad caminando lentamente debido a la situación física en que él había quedado. Por tanto, Pilato quería que fuese de este modo visto por la gente, considerando que daría por suficiente el castigo y pedirían que fuese liberado o, en el peor de los casos, se irían retirando para que sin acusadores pudiera él libertar a Jesús. Pero nótese que frente a la multitud estaban los líderes religiosos. Pilato utiliza una frase lacónica cuando dice: «Mirad el hombre». De otro modo, así es el hombre que acusáis. La frase de Pilato está revestida de ironía, ya que Jesús no merecía el calificativo de hombre por su estado. No había necesidad de nada más, ni debían seguir ocupándose de él. Por tanto, no era necesario en aquel estado pedir su muerte. Aquello que habían hecho ya era suficiente. El Señor aparecía como algo contrario a toda dignidad de un ser humano, como nos dice Isaías, capítulo 52, versículo 14, cuando dice: «¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue disfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que de los hijos de los hombres». Y también el mismo libro de Isaías, capítulo 53, y los versículos 2 al 4, dice: «Subirá cuan renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido». Pilato estaba diciendo a la gente: «Fijaos cómo ha quedado este hombre», como si quisiera decirles: ¿no consideráis ya suficiente esto? ¿Acaso tiene aspecto de ser capaz de una sedición? Como se dijo antes, Pilato o no sabía o no había conseguido calar en el comportamiento de los líderes religiosos de Israel, ya que la visión de un hombre en aquel deterioro físico no era suficiente para ablandar el odio diabólico de los judíos contra él. ¿Cómo cambia este aspecto para quienes los amamos?
cómo nos llena de emoción y de gratitud sus heridas, al saber que son una impresionante demostración de amor. Pero sin embargo, para aquellos que lo desprecian y rechazan, Él no tiene atractivo. Pero para nosotros, dice el apóstol Pedro, en su primera carta de Pedro capítulo 2 y versículo 7, Él es precioso. Y no cabe duda que nada más que en guardar silencio ante la escena que Juan describe aquí y dejar que nuestra alma, impactada por tanta grandeza, diga sin palabras audibles nada más que gracias, muchas gracias, Señor, por tu amor. Y voy concluyendo ya con esto. Como he dicho anteriormente, Pilato dijo a la multitud: «He aquí al hombre». Y aquí lleva la idea de: miren a este pobre tipo. ¿Acaso no ha sufrido ya lo suficiente? Tengan lástima de él y déjenme que lo suelte. Nótese, sin embargo, que fue un noble esfuerzo de parte de Pilato, pero de nada sirvió. El fracaso del plan de Pilato nos enseña una lección muy, pero que muy importante, ya que se exige más que simpatía humana para llevar al pecador a la salvación. Hay una idea de la expiación que se llama la teoría de la influencia moral, que encajaría muy bien en el método que usó el gobernador Pilato. Dice que cuando el pecador se percata de los sufrimientos de nuestro Salvador, se conmoverá y así dejará su pecado y empezará a amar a Dios. Pero esto es puramente subjetivo y no tiene nada que ver con la santidad de Dios o la importancia de satisfacer la justicia divina. Si alguna multitud debiera haberse conmovido a la lástima, sería la multitud judía que estaba esperando a Pilato. Pero cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿qué nación ha sufrido más que los judíos? Nótese que allí estaba uno de los suyos, un profeta judío, sufriendo injustamente a mano de los romanos, y los judíos no se arrepintieron ni mostraron el más leve asomo de compasión. Por tanto, si los pecadores que vinieron a Cristo en sus sufrimientos no se arrepintieron, ¿qué esperanza hay para las personas del siglo XXI que apenas leen la Biblia y no saben ni siquiera lo que Jesús padeció? La cruz incluye mucho más que la exhibición del sufrimiento del inocente, ya que en esa cruz el Hijo de Dios pagó el precio por los pecados del mundo y por ello declaró el amor de Dios y defendió la santidad y la justicia de Dios. Así que no somos salvos sintiendo compasión por Jesús, sino cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos en Jesús el sustituto sin pecado. Estimado y estimada oyente, no es ninguna persona salva, como acabo de decir, por sentir compasión del sufrimiento de Jesús en la cruz. Tampoco nadie es salvo por pertenecer a una institución religiosa, por muy respetuosa que sea para los humanos, o quizás por pertenecer a tal o cual denominación cristiana, tenga el nombre que tenga y el prestigio que pueda tener, ya que la persona puede ser salva cuando depositamos nuestra fe en el Hijo de Dios y en la obra redentora que Él llevó a cabo a favor del pecador y la pecadora arrepentido y arrepentida. Es por eso que, amigo y amiga oyente, si tú aún no tienes la seguridad de tu salvación, yo te puedo guiar en una oración de fe. Si aún nunca has invitado a Cristo a que venga a tu corazón, que venga a tu vida, ahora puedes hacerlo. Basta con que ores conmigo una oración de fe, pero esto sí, hazlo con sinceridad, creyendo realmente lo que Cristo hizo por ti.
Ora conmigo y repite: Señor Jesús, entiendo que tú te dejates apresar, te dejates humillar, fuites golpeado, escupido y muerto en la cruz por mis delitos y pecados. La cruz es la más grande expresión de amor que existe. En este momento yo te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.